Karl-Edouard Blaise Eta Diong es la gran sensación de la liga. El delantero camerunés ha pasado en 2 años de ser un mediocentro que jugaba en la 4ª categoría del fútbol español a ser uno de los 9 más potentes y prometedores del panorama internacional. Ya suma 5 goles y 3 asistencias en la presente temporada, cifras que le sitúan entre los mejores jugadores del mundo. Y lo mejor no es eso, sino que todavía no ha completado todo su potencial y cuando lo consiga estaremos ante un delantero de época. Hoy vamos a analizar en la pizarra táctica cómo juega Eta Diong, cuáles son sus características principales de acuerdo al estudio de sus goles y os voy a contar a qué delantero se parece más que a ningún otro según el Big Data y vas a alucinar. Como siempre vamos a comenzar por la pizarra táctica colocando al Levante donde está brillando Eta Diong y vamos a partir del último 11 con el que ganó al Oviedo en el Tartiere. Jugó Ryan en portería, el portero australiano. Una línea de 4 con Moreno en el perfil derecho de los centrales, Dela en el perfil izquierdo, Toljan era lateral derecho, Manu Sánchez era el lateral izquierdo. Por delante un doble 6 muy compacto con Arriaga como jugador algo más posicional y Vencedor acompañándole. A partir de ahí Brugué estaría en izquierda, Carlos Álvarez estaría en derecha, tendríamos ya las 2 líneas de 4 y arriba estarían Iván Romero y por supuesto nuestro, aquí está, Eta Diong. El Levante los últimos partidos está saliendo con este 1-4-4-2. Es verdad que al principio de temporada, cuando todavía no estaba Eta Diong, porque recordad que empezó la temporada jugando en el Villarreal y ahí fue capaz de hacer un gol y 2 asistencias, vamos a incorporar todo ese rendimiento que ofreció el camerunés en este análisis, pero es importante comentar que cuando no estaba Eta Diong, el Levante jugaba con una línea de 5, a partir de que ha venido Eta está siendo algo más valiente, Calero está yendo a por los partidos, está yendo a apretar algo más alto y creo que le está beneficiando en general mucho a su juego. Si tenemos que hablar de Eta Diong, hay que comentar que es un delantero del 2003, ahora mismo tiene 21 años, pero cumple 22 el 14 de octubre, dentro de muy poquito mide 1,81 y es interesante comentar que pese a esta estatura, pese a no ser demasiado alto, yo ya le he bautizado como Karl La Roca Diong porque es una locura lo fuerte que es y ahora veremos cómo esta cuestión es algo principal en su juego porque es un terror para los centrales que siendo corpulentos aún así tienen muchos problemas con él. Creo que fue precisamente este vigor físico el que hizo que le colocaran de centrocampista, sobre todo de centrocampista destructor cuando llegó a la Academia del Cádiz, porque en todo lo que tiene que ver con los duelos es un jugador muy ganador y creo que pudo venir por ahí el hecho de que lo colocaran como destructor. Sin embargo, creo que tenemos que romper una lanza por aquel que entendió que Eta Diong tenía gol y le ubicó un poquito más arriba, porque sin ninguna duda tiene condiciones para ser un delantero que marque una época. Lo está demostrando y a nadie le regalan tantos goles consecutivamente, siendo capaz de impactar en toda clase de escenarios y eso me parece algo muy relevante. Pero no podemos olvidar que lleva muy poquito tiempo siendo delantero, apenas 2 temporadas como mucho, y que tiene que seguir mejorando en algunas cuestiones, pero ya hay potencial, ya está esa semilla de grandísimo delantero. Si hablamos de sus cualidades, creo que tenemos que dividirlas en 2 o 3 principales. La primera para mí es la amenaza del espacio. Es un jugador que si quieres jugar con un bloque compacto y algo cerquita de tu área para tratar de buscar los espacios, es un jugador muy ganador, porque al final no es súper rápido, no es un jugador que te supere los 35 km por hora, pero sí es un jugador sobre todo potente, que en ese cuerpo a cuerpo va a ser siempre muy ganador. Los defensas chocan con él y salen despedidos porque es la roca literalmente, y aquí en el Levante, aunque no hemos visto ningún gol todavía de esa manera, lo vamos a ver, estoy convencido, y más con lanzadores como Carlos Álvarez, que puede serlo de los mejores seguramente de la liga. Brugué quizá no tiene tanta esa capacidad, pero Romero también le pueden encontrar. Es un jugador que al espacio, por timing, por potencia, por velocidad también, puede ser muy peligroso, y donde sobre todo ahora mismo es muy ganador es en situaciones de área. Ahí es un jugador muy difícil de parar porque los defensas, insisto, no pueden sostenerle físicamente, y de hecho actualmente en esta temporada lleva 5 goles, pero si unimos el gol que anotó con el Villarreal en la victoria 0-1 en Montilivi la temporada pasada,
lo hizo de cabeza y esa es seguramente ahora mismo su mayor especialidad. De los 4 goles que ha marcado, 6 han venido de cabeza en diferentes situaciones, casi todas en centro lateral, ya sea por izquierda o por derecha. Por ejemplo, en la situación con el Villarreal vimos como, creo que fue Pedraza el que se incorporó por la izquierda y le puso un balón y ahí llegó con un buen timing de cabeza, lo mandó a guardar. También de cabeza consiguió en un saque de esquina el gol que inauguró la temporada con el Villarreal ante el Oviedo. También así marcó el gol ante el Real Madrid, que se me viene ahora mismo a la cabeza. El primer gol que le marca al Girona con el Levante, porque curiosamente al cambiar de equipo ha jugado 2 partidos ya contra el Girona, que bueno, es algo curioso. Uno con el Villarreal en casa del Villarreal y otro en Gerona, en Montilivi, con la camiseta del Villarreal, donde además de marcar repartió una asistencia, un muy buen pase atrás tras relacionarse aquí con Toljan, hizo una pared con Iván Romero, al que le dejó el balón y no perdonó el 9 Granota. Es un jugador que, aunque seguramente todavía le tenga que crecer mucho en todo lo que tiene que ser con la relación con sus compañeros en lo asociativo, creo que ahí, en términos de volumen, en términos de eficacia, es un jugador que todavía tiene que dar pasos hacia adelante para poder ser más ganador en esa clase de duelos. Vamos a ubicar al equipo cuando está completamente en campo rival. Yo creo que ahora mismo Iván Romero es un jugador más capaz todavía de venir a relacionarse a las bandas para hacer superioridades, tanto en izquierda como en derecha, mientras que Tallón está siempre fijando en el área a los centrales, porque al final bastante tienen ya en preocuparse con él. Y además es que, insisto, es la jugada donde es ganador. Y además es que también está demostrando mucho hambre, mucha anticipación, porque por ejemplo el gol que le hace al Real Madrid es una jugada en la que Iván Romero sí que es una especie de jugada lanzada al contragolpe y es un balón que digamos queda algo suelto y sin embargo él la sigue, es capaz de saltar con Courtois y ganarle al Courtois, que no es nada fácil, ese salto, mandarla a guardar para sumar un nuevo gol de cabeza y sobre todo este último gol que le hace al Oviedo en el Carlos Tartiere, en una jugada en la que, si no me equivoco, es una jugada de balón parado y disparan un compañero suyo, la toca Aaron Escandel, el balón queda suelto, él está en el área con una posición parecida a la que tiene Eric Bailly y creo que podría haberle ganado perfectamente el central del Oviedo. Sin embargo, Karl Eta Eyong está más activo, está más vivo y es capaz de anticipar para meter la punterita y al 0-0-2 mandarla a guardar. De momento esas son, yo creo, las situaciones donde más domina el juego Karl Eta Eyong, todo lo que tiene que ver con el espacio, con atacar el espacio y también todas las situaciones del área, porque con ese 1.81 es la roca, nadie es capaz de moverle y encima tiene un timing brutal, sobre todo de cabeza. Ahora mismo es un delantero que es muy complicado de parar, seguramente yo creo que ya es top mundial en estas situaciones y por supuesto también cuando el equipo quizá está un poquito más en bloque bajo y Eta Eyong está arriba fijando centrales y también tienen que estar pendientes de él cuando el balón le quieren encontrar a él el largo. Vamos a poner por ejemplo aquí que Moreno intenta buscarle. Eta Eyong es un jugador muy fuerte para aguantarte el balón, es un jugador capaz de darte esa salida, de forzarte una falta, de sacarte ese balón extra cuando el equipo necesita un poquito de oxígeno, también de ir al espacio. Insisto, es un jugador que en todo lo que tiene que ver con el terreno condicional es muy dominante y que puede mejorar todavía en lo que tiene que ver con asociación de jugadores, algo quizá en la capacidad técnica también, aunque eso se puede mejorar, pero seguramente es un poco más difícil. Creo que no va a necesitar ser nunca un privilegiado en esa faceta por las otras virtudes que tiene, que son muy complicadas de encontrar y hacen que sea ahora mismo uno de los delanteros más complicados de marcar de la liga. De hecho, si vais aquí veis la tabla de máximos goleadores ya está arriba y fijaos qué elenco de jugadores le rodean, la creme de la creme. Eta Eyong se está colando ahí y además es que si contamos toda la temporada, tanto con el Villarreal como con el Levante, solo ha habido un partido en el que se ha quedado sin puntuar, o sea, sin golear o asistir, perdón, que ha sido el partido ante el Getafe, la visita al Coliseum en la que tuvo una ocasión clarísima. No fue clarísima, pero él la hizo clarísima y casi marca gol. Le estoy dando valor al hecho de que ya sea un escenario fuera de casa o en el Ciutat de Valencia, ya sea un escenario contra un rival de la parte de arriba o de abajo, es un jugador que está siendo muy capaz de dañar en todos los contextos. Y ante la pregunta de quién es el jugador ahora mismo que según el Big Data más se parece a Karl Eta Eyong, no sé si vais a alucinar o no, a mí me parece algo previsible, pero cuidado porque nos demuestra la gran dimensión que está adquiriendo ahora mismo Karl Eta Eyong. Si nos vamos aquí, vemos
como el jugador al que más se parece en el contexto de las 5 grandes ligas europeas es Erling Haaland. Pedazo de dato que tenemos aquí. Y al final es que es esa clase de jugador. Un 9 referencia, un 9 muy dominante en el área, muy complicado de marcar por su gran perfil condicional. También un jugador capaz de ir a los espacios porque es potente. Y si bien no es muy veloz, tiene una velocidad muy interesante y además también se sostiene en ella y es muy potente en el cuerpo a cuerpo, incomodísimo para cualquier defensa. Así que aquí veis en qué compañía se rodea el bueno de Carl Etae Young, Erling Haaland, Emega, Santi Jiménez. Ahí tenéis a Guruceta también, el único jugador de la Liga EA Sports que aparece en este listado. Gonzalo Ramos, por supuesto Strand Larsen, que también lo tuvimos en el Celta. Y si vamos directamente a ver la comparativa con Erling Haaland, ahí veis cómo son prácticamente idénticos. Etae Young está representado con el gráfico de araña rojo, Haaland con el azul, y veis cómo son vasos comunicantes. Es verdad que está acumulando algo más de goles y asistencias Haaland, también algo más de expected goals, también algo más de los goles que es capaz de marcar por los disparos, pero creo que también aquí tenemos que tener en cuenta que juega en el City, que es un equipo que tiene más caudal ofensivo, que sus compañeros le pueden generar más ocasiones, también ponerle en situaciones más ventajosas. Y sin embargo, fijaos en otros aspectos como en los despejes, importante para defender el balón parado, también en los duelos aéreos ganados, en la capacidad que tiene para sacar faltas, para asistir. Aquí, en estos baremos, está siendo más destacado Carl Etae Young que Haaland, y no deja de ser algo muy interesante ver cómo Etae Young, primero por perfil, es exactamente ese jugador, el 9 dominante por su físico y que tiene muy buenos puntos de remate en el área, muy dominante, y segundo que en cuanto a volumen y eficacia se está moviendo en parámetros similares a un delantero como es Erling Braut Haaland, seguramente el mejor 9 referencia que tenemos ahora mismo en el mundo, y esto nos demuestra hasta qué punto el potencial de Etae Young es elevadísimo. Recordad, un chico del 2003, 21 años para 22 ya, pero con todo el fútbol por delante. Sabéis también, y si no os lo comento, que el Villarreal se ha guardado la opción de volver a incorporar el próximo año en una operación interesantísima. Creo que ahí también está el acuerdo al que ha llegado con el Levante de, oye, este año te lo cedo a ti por una cantidad bastante módica y a partir de ahí puede volver el próximo año a mi equipo. No tengo ninguna duda de que va a ser así, y si no, a lo mejor incluso puede ser una potencial venta de muchísimo dinero, porque ahora mismo Etae Young es uno de los prospects, de los proyectos más destacados de 9 de todo el mundo, sin ninguna duda. Y la pregunta es, ¿has visto ya a Etae Young en directo? ¿Cuál es el principal aspecto que te ha llamado la atención? Coméntame tu opinión en comentarios y debatimos, porque me gusta mucho compartir con vosotros esta clase de análisis, que no se queden simplemente en que yo os comparto mi opinión, sino como en el vídeo anterior, y gracias por el apoyo, por supuesto, el de Sevilla de Almeida, que fue capaz de ganar al FC Barcelona, que podamos debatir, que me podáis comentar hasta qué punto entendéis que es interesante o que no, que también me dejéis propuestas, por supuesto que sí. Ya sabéis, aquí en Estado Mental Fútbol, donde analizamos el fútbol español al completo y donde siempre intentamos ir un paso por delante, porque ya sabéis que hay muchos canales que cuando los equipos empiezan a ganar hablan de ellos. Nosotros intentamos adelantarnos cuando todavía quizá no está tan claro y nos la jugamos un poquito, como en el caso del Sevilla, que podía haber perdido perfectamente contra el Barça, y sin embargo traemos el análisis antes para intentar que no nos ciñamos únicamente a los resultados, sino leer más entre líneas, porque es lo que nos toca a los analistas de juego. Gracias, espero vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.